Muy buenas tardes. Muchas gracias por permanecer con nosotros en el primer encuentro regional de comisiones de quejas y denuncias de la segunda circunscripción. En este momento vamos a dar inicio con el conversatorio número 4 con el tema Actos Anticipados de Campaña. En este conversatorio nos estará acompañando José Miguel Hoyos Ayala, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Diego Enrique Ramírez García, titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como Alejandro Soto Frías, quien nos estará acompañando a distancia a través de la videollamada. Para moderar este foro nos acompaña la consejera electoral, presidenta de este instituto, Brenda Canchola Elizarrarás, a quien cedo el uso de la voz para dar inicio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar a todas las y los asistentes a este conversatorio. Es un gusto para mí estar moderando esta mesa en compañía de José Miguel Hoyos Ayala, muchísimas gracias, y en compañía de Diego Enrique Ramírez García, de manera presencial, como ya se los comentaron, así como Alejandro Soto Frías, que estará de manera virtual. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues les damos la bienvenida a este cuarto conversatorio del primer encuentro regional de comisiones de quejas y denuncias. El tema que nos ocupa en este conversatorio es actos anticipados de campaña, por lo que les daré una explicación de la mecánica que se desarrollará este conversatorio. En primer lugar, pues les doy nuevamente la bienvenida. Sin su asistencia y participación, este evento no sería posible, por lo que muchísimas gracias por su compañía, asistencia y el tiempo que nos regalan al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El tema que nos ocupa el día de hoy, actos anticipados de campaña, es un tema que nunca pierde vigencia y pues tenemos aquí muy interesantes intervenciones para seguir actualizándonos en las experiencias, incluso en perspectivas de abordaje de este tema que siempre está vigente, porque en la política ya sabemos que la anticipación luego juega un papel preponderante, entonces hay que estar muy atentos en la vigilancia como autoridades electorales. En primer lugar, daré la lectura de la semblanza previo a la intervención de cada uno de nuestros ponentes, quienes tendrán máximo 20 minutos de intervención en este conversatorio. En segundo lugar, pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas, las cuales se plantearían a través de las tarjetas que personal del instituto estará acercando en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta. Pues sin más preámbulo, inicio dándole la bienvenida a José Miguel Hoyos Ayala, de quien leeré su reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con un diplomado en Derecho Electoral por la Escuela Libre de Derecho, especialización en la tutela de los derechos constitucionales en Salamanca, España, y máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, donde obtuvo el premio al mejor trabajo final de la generación 2018-2019. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Luis Espíndola Morales de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Licenciado José Miguel, es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros en el instituto y le cedo el uso de la voz hasta por 20 minutos. Muy amable. Ay, caray. Bueno, voy a intentar un poco hacer lo mismo de ayer. Que fue pues escoger temas que por lo menos en lo personal me quitaron un poquito el sueño y que creo que les pueden servir para la solución de asuntos que estén directamente relacionados con actos anticipados de pre-campaña y de campaña. Como tenemos 20 minutos, y igual si pueden poner el contador, sí lo agradecería porque soy más visualito, no voy a dar un desarrollo tan largo en términos de la metodología de estudio que Sala Superior ha integrado para el análisis de estos casos, que me parece vital.
pero sí les voy a decir que la pueden revisar en el 535 y en el 574, los dos son reps, ¿ok? En estos dos asuntos ya integró todos los criterios que he emitido hasta el momento para analizar los tres elementos de la infracción, el temporal, el personal y el subjetivo, y me parece que les pueden, no solo me parece que les pueden, les deben de servir como guía de actuación para el análisis de este tipo de casos. Entonces, analícenlos, no me voy a meter de lleno, pero sí lo que voy a hacer es un poco hacer tres comentarios, uno de cada uno de los elementos. ¿Bien? Entonces, bueno, pues a ver. Primero el temporal, este es un comentario muy somero, pero que sí, es a título personal, pero que sí me parece importante en términos de precisión conceptual, y para no andar diciendo todas las veces, actos anticipados de pre-campaña y de campaña, sino un poco atendiendo al momento en el que nos encontramos, poder decir el uno o el otro. Desde mi punto de vista, la diferencia temporal está muy clara en los criterios que se han emitido, y es todo lo que sea fuera del proceso es acto anticipado de campaña, todo lo que sea dentro del proceso y hasta antes de la etapa de pre-campaña es acto anticipado de pre-campaña. Francamente creo que eso nos ayudaría a tener un poco de precisión conceptual y no echarse toda la línea cada vez que hablamos de estos temas. Ese sería un primer comentario sobre el elemento temporal. Ahora, viene uno que sí me parece importante en términos del elemento personal, pero antes quiero hablar sobre la competencia. Bien, este es el primer tema. Y entonces, ¿cuándo tiene competencia un órgano local? Pues está muy clara. Regla general, cuando solo se tenga un impacto en la elección local. Bien, sin embargo, hay dentro de la jurisprudencia que establece la competencia, la que comentaba Lucy en el panel anterior, que dice que cuando toque la competencia al INE y por ende a la sala regional especializada, pues entonces no entrará el instituto local. Sin embargo, pues la competencia exclusiva se ha entendido en términos muy generales como radio y televisión, ¿no? Y entonces, a ver, el simple hecho de que el mensaje correspondiente se haya pasado en radio y televisión me hace agarrar mi acuerdo de incompetencia y mandárselo a la UTSE, no. Les cito bueno, les comento, el AG 45 del 2021 de la Sala Superior establece una línea jurisprudencial que ya se ha recogido sistemáticamente y en precedentes de este año, que te dice, ojo, el contenido del mensaje en términos de actos anticipados le toca al órgano local. Bueno, pero es que era en radio y televisión. Bueno, escinde la causa y por lo que toca al uso indebido de la pauta, mándaselo a la autoridad federal. ¿Bien? Entonces, sí es común que a radio y televisión, vámonos, no, hay que analizar porque actos anticipados entendidos desde radio y televisión, o sea, cuando son los medios de la difusión, Sala Superior ya ha dicho que se tiene que hacer esta actuación. Bien, entonces me parecería importante en términos de competencia como comentario inicial. Ahora, respecto al elemento personal, hay un tema vital. Bien, JE 292 del 2022 y su acumulado. A ver, ¿las personas servidoras públicas pueden cometer actos anticipados de precampaña y campaña? Pues digamos sí, ¿no? Bueno, este asunto a mí francamente me gusta mucho porque trae precisión conceptual, diferencia infracciones en términos de la persona que las está emitiendo y dice, a ver, las personas servidoras públicas sí pueden cometer actos anticipados siempre que se intenten posicionar a sí mismas. ¿Bien? Pero si lo que están haciendo es intentar posicionar a una tercera persona, no se satisface el elemento personal de la infracción. Entonces eso significa que cuando una persona servidora pública le eche porras a otra persona, ¿no vamos a poder analizarlo? No, sí vamos a analizarlo, pero a la luz del principio de imparcialidad. La conducta infractora que se involucra en esos supuestos es si vulneran el principio de imparcialidad del 134 directamente relacionado al uso indebido de recursos públicos. ¿Bien? Entonces, el precedente no es menor porque nos ayuda a entender que si estamos en ese supuesto y no se está echando porras a sí misma la persona, pues separaría el elemento personal y tendríamos que llevar el estudio a la vulneración al principio de imparcialidad. Ahora, francamente, sí es muy importante
ver las implicaciones de esto, no solo en términos de esto que les estoy comentando, sino en términos de qué pasaría dentro del estudio de la vulneración al principio de imparcialidad, porque ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Con los pasos de los actos anticipados? Pues no, porque se paró en el elemento personal. ¿Bien? Así, sí, lleva al acto a vulneración al principio de imparcialidad, pero ¿y cómo estudio esto? Entonces, a ver, sí traje una cita de este precedente exacta que me parece importante para el análisis de estos casos, porque dice la sala, la esencia de la prohibición constitucional radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos aprovechen la posición en que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero. Ojo, la regla general o por la que están estableciendo que no se puede cumplir el elemento personal es porque la ley no prevé a las personas servidoras públicas como sujetos activos de la infracción. ¿Bien? Bueno, y entonces sí, ¿por qué sí dice que se puede entrar cuando la infracción, cuando se está echando porras así? Es decir, cuando se está intentando autoposicionar. Bueno, y esta es una cuestión muy personal, ¿no? Esta es mi interpretación porque no lo dice así el precedente, pero es porque dentro de los sujetos activos tasados sí está la figura de aspirantes. Ojo, sé que los aspirantes y las aspirantes se crearán con la figura de las candidaturas independientes y en realidad es que es una figura que nació directamente aparejada a que consigas el porcentaje de votación necesario para que después adquieras la calidad de candidatura independiente. Sin embargo, también me parece un acierto que la legislación está lo suficientemente abierta como para decir aspirante. Interpretarla de manera originaria, de modo que ciñamos el alcance del término para decir que solo aplica a personas que están en el contexto de candidaturas independientes, nos dejaría sin la posibilidad de analizar este tipo de casos. Entonces, sí creo que se debe interpretar el término de manera funcional. Cuando se involucra una persona servidora pública, entonces, si se está echando porras a sí misma, analícenlo desde el punto de vista de esta infracción para tener por acreditado el elemento personal y vengan los demás, pero si se involucra el uso indebido de recursos públicos, entonces, además, analizar la probable vulneración al principio de imparcialidad. ¿Bien? Entonces, bueno, me parece muy, muy, muy relevante este precedente, por eso sí le quise echar un poquito de minutos. Les iba a citar un asunto en el que se utilizan este tipo de herramientas, pero todavía no se resuelve. Ahorita está la sala regional especializada hablando de eso, entonces, pues no se puede decir. Bien, bueno, ahora, respecto del elemento subjetivo de la infracción, ya sabemos. ¿Cómo se puede actualizar un acto anticipado de campaña? Atendiendo al contenido por manifestaciones expresas, que hay una duda, esta formulita mágica que inclusive está en la jurisprudencia, vota por, no votes por, o a través de equivalencias funcionales. Y entonces aquí viene el verdadero tema de todo el desarrollo jurisprudencial que ha venido haciendo Sala Superior, porque las equivalencias funcionales son una figura que traen del derecho norteamericano y que literalmente lo que intenta hacer es eliminar como fraudes a la ley, haciendo como que cumplen con ella, cuando en realidad, aunque no digan expresamente vota por, no votes por, estás diciendo un equivalente. ¿Bien? Entonces, dentro de los equivalentes funcionales, ya estableció una metodología tasada que es importante que sigan, ¿no? Y entonces recordemos, equivalente funcional, primero tienes que precisar la expresión objeto de análisis. ¿Qué es lo que voy a analizar? ¿Qué dijo la persona? ¿Cuál va a ser la materia de análisis? 2, ¿cuál es el parámetro de equivalencia o su equivalente explícito? Es decir, esto que yo voy a analizar, ¿a qué se equipara? ¿Se equipara a vota por? ¿Se equipara a no votes por? ¿Se equipara a apoya a? Pónganlo. ¿Bien? Y tercera, justificación de la correspondencia del significado. Es decir, ¿por qué estoy diciendo que esa expresión equivale a ese parámetro de equivalencia? ¿Bien? En este último, en la justificación de la correspondencia es donde viene el verdadero ejercicio de motivación. ¿Bien? ¿Sala Superior ha dado lineamientos para esto? Sí, afortunadamente me parece que el desarrollo es muy nutrido, me parece a mí que ha sido consistente, me parece que ha sido muy bueno. Y entonces dentro de este tercer elemento, digamos, de las equivalencias funcionales, lo que tendrían que hacer es, Sala Superior le pone 3 características: que la justificación tiene que ser inequívoca, que la justificación tiene que ser objetiva y tiene que ser natural. A ver, con los perdones, lo de natural yo sí lo voy a dejar fuera, no solo porque en términos así casi que de ontología del lenguaje, pues ¿qué es natural en una expresión? Pero sí inequívoca y objetiva, y no hay ningún problema. Ahora, si piensan que la expresión admite más de una interpretación, hay que ponerlas explícitas.
No, admite más de una expresión. Ajá, ¿cuáles? Pónganlas. Si solo admite una, entonces que se ponga el desarrollo argumentativo por el que se cree eso. ¿Bien? Y 2, objetiva, porque no es yo creo, sino que se tiene que hacer un análisis contextual. Y entonces esto es lo que me interesa traerles a colación del elemento subjetivo. Es decir, ¿cómo que hacer un análisis contextual? A ver, número 1, la sala superior dice haz un análisis integral. Y aquí viene muchísimo a colación la importancia de lo que decía también Lucy en el apartado anterior, las certificaciones, la oficialía electoral. A ver, literalmente estamos hablando de que digan qué escuchan, qué ven, qué colores hay, qué es lo que está rodeando el mensaje que se está diciendo, lo más detallada que se pueda la actuación de la oficialía electoral. ¿Por qué? Porque para hacer un análisis integral del mensaje hay que saber en qué contexto se emitió. Y cuando, por ejemplo, lo ponen en redes sociales, se saca el acta correspondiente, pero luego por medidas cautelares lo bajan y yo ya no lo puedo ver, dependo del acta de manera total, motivo por el cual el acta tiene que ser un ejercicio muy diligente de desarrollo auditivo y visual, todo lo que se les ocurra por auditivo y visual, ¿bien? Y si tenía un papel central, si tenía un papel protagónico, bla. Bueno, análisis integral. Y después, la sala dice, y en estos 2 precedentes que les estoy citando fue porque revocó sentencias de la sala especializada y nos los devolvió porque dijo, no hiciste un análisis contextual riguroso, ¿no? Un riguroso análisis contextual. ¿Y qué significa el riguroso análisis contextual? Y esta es la aportación que yo les quisiera dejar en términos del elemento subjetivo. La sala dice, las expresiones se pueden entender como la continuidad de una política o presentación de una plataforma electoral. Bueno, analícenlo y háganlo como test, no pasa nada. O sea, si nos están poniendo la metodología y nos están dando los pasos, utilícenlos. Ahora, sí está dando continuidad a una política. ¿A cuál? ¿De dónde la sacas? Es decir, hay que identificar todos los elementos de la política, dónde está publicada, cuáles son sus alcances y a qué exactamente te estás refiriendo con que le está dando continuidad. Bien, esa expresión. Todo esto es parte de la justificación, ¿eh? Ojo, hay 5 minutos. Y si se trata de una plataforma electoral, lo mismo. Si se trata de una plataforma electoral, lo mismo. Identifica la plataforma, dónde está para su análisis. Entonces, en la etapa de instrucción, bien se podrían traer todas estas cuestiones al expediente. Bien, a ver si advertimos que hay una probable continuidad, pues vamos a identificar dónde está la política pública que nos dijeron en la queja. Si hay una plataforma electoral, dónde está registrada, si es local, si es nacional, a qué se refiere, cuál es el documento. Bien, no significa que lo valoren, porque es la etapa de instrucción, pero sí que lo traigan al expediente. ¿Sería un impedimento que no estuviera en el expediente? Yo creo que no. Se puede citar como hecho notorio si está en una página de internet. Y los institutos locales pues tienen suficiente cumplimiento de sus obligaciones de transparencia como para que bien podamos sacar muchos de esos documentos de ahí, pero lo idóneo sería que estuviera en el expediente. Bien. Siguiente, dice la sala, ¿existe sistematicidad en las conductas? A ver, esto que acaba de decir esta persona, ¿ya lo dijo antes? ¿En qué foros lo dijo? ¿Fue a esta y este estado? Entonces que no es lo mismo que lo haya dicho aquí en Guerrero, Puebla, lo que quieran, a que lo haya dicho en todos estos estados y podamos advertir un actuar sistemático, ¿no? ¿La sistematicidad solo es por presencia física o también es porque se está replicando en redes sociales, en sus propias cuentas de redes sociales, en cuentas de redes sociales institucionales del lugar en el que labora? Sistematicidad, ¿bien? Todo tiene que ser expreso, todos los razonamientos que tengan tienen que ser expresos. Siguiente elemento. Y este es, desde mi punto de vista, el que no se debe de malentender, creo yo, de los 2 precedentes que les estoy diciendo. ¿Existen expresiones de terceras personas que mencionen a la persona involucrada como probable precandidata o candidata? Porque claro, puede ser que en realidad no sea la persona por sí misma la que haya emitido todas las expresiones involucradas en la causa, sino que esa expresión que dijo esa persona que estamos analizando esté acompañada de expresiones de terceras personas. La sala superior dijo, y pone en un párrafo, creo que es en el 535, dice, en el entendido de que las expresiones de terceras personas no son directamente oponibles a la persona a la que estamos diciendo que se le está promocionando de manera anticipada.
Sí, pero esto no se debe entender como, es de tercera, entonces esto no lo tomo en cuenta. No nos lleva para allá el párrafo. El párrafo lo que dice es que esto no genera responsabilidad directa, pero eso no significa que no deba formar parte del análisis contextual, motivo por el cual las expresiones de terceras personas tienen una, digamos, importancia secundaria, si lo quieren ver así, o accesoria, pero forman parte del análisis que se debe de realizar. ¿Bien? Entonces, bueno, me quedan 2 minutos y ya no entro al otro, pero lo que me interesaba era poner esto de manifiesto, ¿no? 1, la competencia, que bueno, un poco está muy claro el precedente, pero 2, en el elemento personal, fíjense preponderantemente a qué se dirige la expresión, y en el elemento subjetivo, realicen ejercicios de investigación diligentes, sobre todo en la elaboración de las actas y en todo lo que tenga que ver con la oficialía electoral, y 2, que todo el análisis que ustedes realicen sea expreso. ¿Es inequívoco? ¿Por qué? ¿Es multívoco? ¿Cuántas expresiones admite? ¿Hay sistematicidad? ¿Por qué? ¿Cuáles medios? ¿Dónde? ¿Cómo se engarzan? Todo. Porque si no, entonces no están… Todo este desarrollo del elemento subjetivo que hace Sala Superior tiene un objetivo, que a mí me parece necesario, me parece muy importante y que expresamente lo ponen, y es eliminar la discrecionalidad de los órganos jurisdiccionales, reducirla al mínimo, de modo que la exigencia de motivación sea reforzada, porque estamos hablando de limitar el discurso que en apariencia inicialmente es público y es válido. Entonces, sobre todo si trata de redes, que ya ayer un poco hablamos de eso. Entonces, bueno, chequen bien esta metodología, pongan especial atención al estudio del elemento subjetivo y pues queda la orden para la etapa de preguntas y respuestas. Agradecemos al licenciado José Miguel Hoyos, muchísimas gracias por su participación y pues de su intervención únicamente de una manera muy breve destaco algunos elementos. En primer lugar, pues los elementos que como autoridades tenemos que considerar para determinar si se constituyen o no los actos anticipados tanto de precampaña como de campaña, tomando en cuenta pues simplemente el elemento temporal como bien lo menciona. También no dejar de lado que nos menciona que los criterios, el tema está abordado ampliamente por la Sala Superior y son criterios que debemos de tomar en cuenta, ahí está el camino, nos dan elementos para poder desarrollar de ahí nuestra argumentación como autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, de manera que si tomamos en cuenta este gran trabajo que ya ha hecho la Sala Superior a través de sus respectivas resoluciones, pues de ahí tomamos herramientas valiosísimas para el análisis de las conductas y sobre todo también destacar la importancia en la motivación que tenemos que tener en nuestras respectivas resoluciones, quienes emitamos resoluciones y finalmente también en todos los actos de autoridad de las autoridades electorales, porque pues a través de la motivación y de la argumentación que se dé es que se legitiman ahora sí las decisiones tomadas por las autoridades. De manera muy general y sin pretender sintetizar, simplemente destacar estos puntos. Muchas gracias, licenciado. Ahora toca el turno de intervenir a nuestro segundo ponente, al licenciado Diego Enrique Ramírez García, de quien me permitiré leer su semblanza curricular. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios de posgrado en máster oficial en Derecho Constitucional y máster propio en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Además, cuenta con máster oficial en Democracia y Buen Gobierno por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, cuenta con estudios de diplomado en Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto por la Universidad de Guanajuato. Asistió al curso La Innovación Democrática en América Latina, Nuevos Mecanismos de Democracia Directa, impartida por el Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España.
También cuenta con asistencia a seminarios como la regeneración democrática de los partidos políticos y comunicación política que ensancha o merma la democracia y el buen gobierno, ambos por el programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, España, entre otros. En su experiencia docente ha fungido como profesor de tiempo parcial en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. En el ámbito laboral, ha sido asesor jurídico en la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, secretario particular de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, asesor de consejero electoral, también en el Instituto Nacional Electoral, así como abogado postulante. Fue titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad de Guanajuato, así como jefe de Departamento de lo Contencioso en el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. En enero de 2021 fue designado como titular de la Unidad de Transparencia de este instituto y de enero a septiembre de 2022 se desempeñó como encargado de despacho de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para ser designado como titular de la misma en octubre de 2022. Muchísimas gracias, licenciado Diego. Le cedo el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco el espacio. Y pues bien, un poco para retomar lo que ya comentó quien me antecedió en el uso de la voz, únicamente precisar que desde el punto de vista de mi presentación es un poco más la construcción teórica doctrinal que ha seguido la Sala Superior para el tema de actos anticipados de campaña y precampaña. Entonces, pues bueno, no sé si me puedan apoyar con la presentación. Sí, la siguiente, por favor. Bien, en el tema de las etapas del proceso electoral, efectivamente dentro de la preparación de la elección, pues engloban las precampañas, intercampañas y campañas. En este sentido, pues bueno, hay que partir que debe de existir una regulación para precisamente evitar actos anticipados, en el entendido de que estos pueden posicionar de manera, como su nombre lo indica, de manera anticipada y dar una ventaja indebida a un actor político con respecto de otra opción política. Bueno, sí, no sé si puedan continuar con la presentación, por favor. La siguiente, por favor. Bien, bueno, ya voy avanzando mientras se recupera el tema de la presentación. Los actos anticipados de precampaña, ya como bien lo señaló mi compañero, pues es un plazo, el inicio que va desde el proceso electoral hasta antes del inicio de las precampañas, y los actos anticipados de campaña pues puede ser en cualquier momento, incluso fuera de proceso electoral. Los elementos que componen los actos, cómo se hace el estudio por parte de los órganos jurisdiccionales y a los que estamos compelidos todas las autoridades electorales, pues es un estudio en cuanto a los tres elementos, el elemento personal, el elemento temporal y el subjetivo. En este sentido, pues el elemento personal implica quién es el que ejecuta, realiza, emite el acto. Esto se sintetiza en que pueden ser militantes, aspirantes, o precandidatos, partidos políticos, pero finalmente pues en esta parte del elemento personal existe una excepción de que también pueden ser personas físicas y morales, siempre y cuando se acredite el vínculo, en este caso, con el partido político, el candidato o el precandidato. ¿Ello por qué? Para evitar precisamente una simulación, en el sentido de que pues se puede, una persona que es precandidato o candidato puede a través de terceros llevar a cabo actos anticipados sin tener ninguna repercusión. Es por ello que la Sala Superior en este sentido incluye también como sujetos activos a las personas físicas y morales. Del elemento temporal, efectivamente pues se refiere al periodo en que ocurren los hechos, es decir, pues que se inicien dentro que
se realizan fuera de los periodos establecidos por la ley. Entonces hay que detectar que efectivamente se den en estas temporalidades para poder acreditar la infracción, pero había una cuestión ahí normativa en donde dice que tienen que ser estos actos anticipados dentro del proceso electoral. Pues bueno, como yo les decía, es un poco ver más también hacia lo que ha hecho en construcción la Sala Superior, y ello desde 2011 se emitió una jurisprudencia con el rubro actos anticipados de precampaña y campaña, pueden denunciarse cualquier momento ante el Instituto Federal Electoral. En aquel momento todavía la regulación estaba pues basada en el COFIPE. Ello pues no había ni siquiera reglamentada qué se entendía por acto anticipado, sino simplemente era una prohibición expresa únicamente, y creo que en el reglamento de quejas de ese momento era donde se establecía qué se entendía por un acto anticipado. Finalmente, el Instituto Nacional Electoral, a raíz de esta jurisprudencia, pues acepta que la denuncia puede ser presentada con motivo de actos anticipados en cualquier momento, incluso previo al inicio del proceso electoral. Ello porque, pues obviamente no hay que dejar impunes las conductas que se presenten fuera del proceso electoral. Eso es principalmente el motivo, obviamente la no afectación al principio de equidad en la contienda, y pues tener un piso parejo para todos los actores políticos. Bien, respecto al elemento subjetivo, este es el principal de los elementos, y como ya lo comentó mi compañero, finalmente pues hay que analizar los actos en el sentido de que revele una intención de llamar al voto o pedir el apoyo en contra de cualquier persona o partido para contender en un procedimiento interno de selección o en un proceso electoral, o bien que dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación de una precandidatura. ¿Cómo se pueden llevar a cabo la comisión de esta infracción? Pues bueno, es por cualquier medio, ya sea radio, televisión, publicaciones en internet, redes sociales, algunos folletos, trípticos, en fin. El tema es cómo se identifica el mensaje como tal, y pues para ello iniciamos un antes y un después. Antes del 2018 efectivamente era analizar cómo viene la propaganda o el mensaje, a través de si hay un llamamiento expreso al voto. ¿Esto qué significa? Precisamente delimitar si efectivamente cumple con ese requisito establecido por ley de que se haya expresamente esas frases en donde se invite a la persona pues en este caso a emitir su sufragio a través de una opción política. Posteriormente a este criterio de la sala, y hablo de la conformación anterior de la Sala Superior, se emite ya en el 2018 una jurisprudencia, la 4/2018, en donde se especifica cuál es el fin de obtener cómo debe la autoridad electoral verificar, en este caso, si existen actos anticipados de precampaña o campaña. Se asienta en esta jurisprudencia que si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad, denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca. Y como en segundo elemento, que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas puedan afectar el principio de equidad de la contienda. Pues bien, derivado del primer elemento podemos encontrar que existe el análisis de las manifestaciones explícitas, y el segundo, las expresiones que de manera indudable tengan esa finalidad, que en este caso pues estamos prácticamente hablando de los equivalentes funcionales. Dentro de las manifestaciones expresas, y también ya como lo comentó mi compañero, pues encontramos que la Sala Superior importa una figura en este caso de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en donde pues es prácticamente la figura del apoyo político directo, que se trata del uso de ciertas palabras mágicas, ya las mencionó incluso en algún momento. ¿Cuáles son estas palabras que se tienen que encontrar dentro del mensaje que se está emitiendo como propaganda? Votar por, elige a, apoya a, emite tu voto por.
vota en contra de, rechaza a. Esto solo es de manera enunciativa como lo establece la Sala Superior. Ello no implica que pueda haber algunas otras palabras o frases que puedan derivar el apoyo solicitado para votar a favor de una opción política. El tema de la difusión, en este caso, bueno, se determinó que en el sub JRC 58/2018, este asunto trata, un segundo por favor, nada más para darles el antecedente. Se trataba de la elección de gobernador en el estado de Jalisco y fue analizado por la Sala Superior, un asunto en donde se denuncia la difusión de propaganda en el periodo de precampaña. Se determinó que en uno de los videos denunciados contenía las frases «Ya puede usted empezar a decidir por quién votar, es tiempo de elegir» y a continuación el nombre de los candidatos, por lo que se incluían estas palabras de manera explícita o expresiones e imágenes que de manera objetiva denotaban un llamamiento a favor de uno de los precandidatos, en este caso a la elección de gobernador, y por lo tanto, pues el video constituía propaganda electoral cuya difusión está prohibida en el periodo de precampaña. Por lo anterior, pues de esta manera se acreditó el elemento subjetivo. Dentro de las equivalencias funcionales, esto es, ¿qué vamos a desprender del mensaje? Que de manera velada, o sea que no está expresamente, no lo podemos detectar incluso a simple vista, sino que tenemos que hacer el análisis y una motivación reforzada, como bien se acaba de comentar por parte de la autoridad jurisdiccional, para que de manera inequívoca pues se aprecie esa frase o expresión en donde pues se tenga como un equivalente funcional al llamado al voto. Este tema de los equivalentes funcionales también deriva de una importación a nuestro sistema electoral mexicano por parte de la Sala Superior, en donde pues significan equivalentes funcionales del llamado expreso al voto, Functional Equivalence of Expressed Advocacy, y se trata de propaganda que promueven o desfavorezcan perspectivas claramente identificables con un candidato o partido político y que están elaboradas de forma cuidadosa para evitar utilizar las palabras mágicas. Ya en las estrategias de comunicación política de los partidos políticos se venía apreciando que en el primer momento, antes de la jurisprudencia 4/2018, pues se cuidaba que en los mensajes no se establecieran estas palabras que les comento de vota por, rechaza el voto o vota en contra de. Finalmente, esta parte pues tiene mucha lógica en el sentido de que el modelo de comunicación, en este caso de cómo buscan el apoyo de los partidos políticos, cambia de tal manera que ahora pues hay que evitar esas palabras mágicas y de cierta forma, de manera velada, oculta, pues meter el mensaje de manera implícita en el contenido de la propaganda. Y esa materia ya le corresponderá al tribunal establecer si derivado de esa interpretación pues se genera se advierte esa frase que tenga relación con un llamamiento al voto. Uno de los parámetros que se tiene que establecer en este caso en los casos que se considera como equivalentes funcionales, la Sala Superior estableció que los actos o mensajes deben estudiarse atendiendo a los siguientes pasos: el análisis integral del mensaje, esto es que se debe analizar la propaganda de manera integral, no de manera aislada, esto es, se deben de tener en cuenta los elementos auditivos, los elementos visuales, esto de los colores, enfoques, las tomas, en fin, y el contexto del mensaje, que el mensaje se debe de interpretar en relación y coherencia con el contexto externo en el que se emite, es decir, pues tener en cuenta la posible audiencia a la que va dirigida y el medio utilizado para su difusión o comisión. Dentro de algunos aspectos o casos sobresalientes en el tema de equivalentes funcionales, se encuentra el expediente sub JE 95/2021, en donde la Sala Superior analizó la denuncia en contra de la precandidata a la gubernatura del estado de Colima por la probable comisión de hechos constitutivos de actos anticipados de campaña derivado de las entrevistas concedidas el día en que se registró como candidata a la gubernatura
mismas que fueron difundidas en redes sociales. ¿Cuál era el contenido de esta pues bueno, derivado de la entrevista que se le hizo a esta persona? La frase fue: Colima está preparado para tener a una segunda mujer gobernadora. Del análisis efectuado por la Sala Superior se desprendió que constituye un equivalente funcional a llamar a votar a su favor, porque dicha aseveración se presentó una vez que ella fue presentada en este caso en la entrevista, y hizo alusión a su experiencia, a los cargos a los que ha ocupado, y finalmente se puede inferir que con el apoyo de la gente puede ganar esa elección. Entonces, pues indudablemente este mensaje que da a través de la entrevista, pues la posiciona de manera indudable ante el electorado. Otro de los asuntos es el de la Sala Monterrey, el 35-2019, por el cual se modifica la sentencia del Tribunal Electoral de Aguascalientes en el sentido de tener por actualizado los actos anticipados de precampaña por la publicación de una red social previo al inicio de precampañas, de una canción relacionada con la persona que contendió para presidencia municipal. ¿Qué contenía esta canción como frases? Bueno, en este caso el nombre de la persona que estaba compitiendo en ese momento en precampaña, que decía: es el elegido para las cosas cambiar, nuevamente el nombre, las cosas serán mejor, vamos a echarle la mano para que llegue el Señor y se va a escribir otra historia, será tu gran decisión, y vamos a echarle la mano para que llegue el Señor, se va a escribir otra historia, será tu gran decisión. Estas frases fueron catalogadas en este caso por la Sala Monterrey como equivalentes funcionales, toda vez que de manera inequívoca pues buscaban la empatía o el apoyo de la ciudadanía, ya que efectivamente evidenciaban la situación del gobierno municipal en turno y las condiciones que se necesitaban para pues precisamente cambiarlas. Me quedan todavía 4 minutos, quisiera comentar el tema de una medida cautelar que se presentó ante el Instituto Nacional Electoral, y en este caso esta medida cautelar se trata de está relacionada con una frase que es la siguiente: cambiemos México, sí hay de otra. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, y por qué en el 2024 sí hay de otra, es como Acción Nacional. En este caso, el acuerdo de 21 de octubre de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, identificado con la clave ACQID INE 170-2022, se declaró la procedencia de las medidas cautelares por lo que respecta a los promocionales sí hay de otra, al estimar que de manera preliminar se trataba de difusión de propaganda electoral. Esto se va a revisión de la Sala Superior y en el recurso de revisión, y dentro en este caso del análisis que hace la Sala Superior, establece que de la correcta intelección de las frases contenidas en el promocional que fueron analizadas por la responsable, en las que se señala expresamente se trata de que llegue alguien que sí tenga capacidad de cambio y por qué en 2024 sí hay de otra, es con Acción Nacional. No se advierte el uso de expresiones de respaldo a alguna opción política o aspiración, tampoco se llama al ejercicio del sufragio y menos es posible vincularla a una candidatura o proceso electoral específico. En este caso, se especifica por parte de la Sala Superior que no hay un equivalente funcional que se pueda advertir de estas frases y que no hay un posicionamiento anticipado del Partido Acción Nacional en virtud de que en este caso no estamos todavía en proceso electoral, si bien es cierto está próximo, pero dice que no hay una afectación tampoco al proceso electoral. Entonces, como podemos ver, la interpretación, pues bueno, podemos estirar en este caso la liga hasta donde se pueda en el tema de interpretación para desprender si la frase que se está sometiendo a consideración del órgano jurisdiccional para su resolución engloba o un llamamiento en esta manera como equivalente funcional al voto, y pues se requiere precisamente una motivación reforzada por parte del órgano jurisdiccional para poder establecer de manera inequívoca que existe ese llamamiento y poder así pues tener colmado el elemento subjetivo. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Diego Enrique.
pues de su intervención destaco la coincidencia en el análisis de los elementos que tenemos que hacer, tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales, de pues los elementos que se tienen que reunir para poder determinar en la comisión la existencia o no de actos anticipados, tanto de precampaña como de precampaña. También de su intervención, así como de la intervención que antecedió, resalto que la complejidad de las situaciones a las que se ha enfrentado la materia electoral ha traído que incluso la autoridad, en este caso la Sala Superior, haya traído una figura de un sistema jurídico distinto, diverso al de nosotros, para ayudarnos a la determinación de estos elementos, y esto pues solamente nos habla de que la materia electoral al transcurso de los años se ha ido haciendo más técnica, más específica, y pues son más y más los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Y pues así mismo destaco los ejemplos que siempre son muy ilustrativos de los casos en los que se han determinado la existencia de actos, y en este último caso de la determinación de la medida cautelar, pues porque precisamente en el caso del instituto son también criterios que tenemos que tomar en cuenta para nuestras propias determinaciones en los procedimientos que sean de nuestra competencia. Muchísimas gracias, licenciado, por su intervención. Ahora procede darle la bienvenida a nuestro tercer ponente. Permítame un segundo que ya tengo aquí. Ya, es Alejandro Soto Frías. Él es notario adscrito de la Notaría 3 del Distrito Judicial de Atotonilco, El Grande, Hidalgo, quien nos estará acompañando vía remota y de quien me permito dar lectura a su reseña curricular. Es maestro en Derecho Electoral y Procesal Electoral por la Benemérita Universidad de Oaxaca, maestro en Derecho Civil y Procesal Civil por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dentro de su experiencia laboral en materia electoral, se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta Regional de la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de México, secretario de Instrucción de la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, secretario de Estudio y Proyecto del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, proyectista de ese mismo tribunal y auxiliar electoral de la Dirección Jurídica, capacitador electoral y asistente de la Dirección de Organización Electoral del OBLE del Estado de Hidalgo. Actualmente es notario adscrito de la Notaría 3 del Distrito Judicial de Atotonilco, El Grande, Hidalgo. Maestro Alejandro, le damos la bienvenida a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y tiene el uso de la voz hasta por 20 minutos. Muchas gracias, consejera. Pues en primer lugar, agradecer obviamente el espacio y bueno, para entrar de fondo por el reducido tiempo que tenemos, pues retomar el tema que los ponentes han dicho. Obviamente, desde un punto de vista jurisdiccional, hay que retomar los elementos, obviamente el personal, el subjetivo, el temporal. Creo que como dice el primer ponente, el aspecto temporal tal vez no tengamos una duda. Sin embargo, considero que en la experiencia debemos abordar un poquito más en la situación, ya que esta parte temporal no solamente refiere la situación antes del proceso electoral. Tenemos en la realidad electoral, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, la situación de que la materia electoral sigue viva, va evolucionando con el tiempo y va cambiando casuísticamente de acuerdo a cómo se presentan las situaciones dependiendo de cada proceso electoral. A mí me gustaría mencionar dos ejemplos, uno en el caso del Tribunal de Michoacán, en el que el tribunal considera que se debe anular la elección por una sobreexposición del candidato que en su momento fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, y en el que hizo toda una campaña en redes sociales, y quisiera tocar el tema de las redes sociales un poco más adelante, en el sentido de visitar cada uno de los municipios de ese estado y hacer frases que lo vinculaban con la situación, como justicia en Michoacán, apoyo al campo en Michoacán, buscar mejores opciones para Michoacán, situaciones que el Tribunal de Michoacán consideró que debían sancionarse
ya que cuando él pide licencia de la magistratura para integrarse a una candidatura por el Partido Verde Ecologista, efectivamente, esos eslogans los utiliza, si no bien dentro de la campaña, sí le dan obviamente una presencia mucho más específica y señalada con sus adversarios en la campaña electoral. El tribunal considera que esta situación debe recaer en una sanción y por lo tanto considera que sí hay actos anticipados de campaña. Se sucede que va ante la sala superior y la sala superior, en un análisis de justamente los equivalentes funcionales que ya mencionaban, considera que si bien estas frases pueden ser un punto de adelanto para la campaña electoral, lo cierto es que no se utilizan de fondo. Lo cierto es que nunca se menciona su intención de querer ser candidato, de buscar el voto, y simplemente se hace una búsqueda de apoyo a la sociedad. Es muy importante, creo que en este antecedente que me faltó decir el número de sentencia, es el JE 204 de 2021. La sala superior analiza que las palabras que utiliza en las redes sociales no son suficientes, sobre todo un punto que es muy importante y que ya mencionó el segundo ponente. Estas frases son de las personas que lo acompañan. Si bien él nombra cada uno de los videos o de las fotografías, no lo señalan, no lo vinculan directamente a él como un candidato, ni tampoco como una opción para votación, ni tampoco hace una denotación a ninguna otra candidatura distinta. Nunca utiliza colores o imágenes que puedan ser relacionadas con un partido en específico. Sí tiene obviamente una imagen en la que podemos señalar que vienen las primeras letras de su nombre, pero eso no lo vincula finalmente porque no lo utiliza en la campaña electoral. Ahora bien, otro ejemplo que también me gustaría tomar y del cual me gustaría tomar en caso contrario es justamente una elección que se anula en el estado de Hidalgo, en el municipio de Iquilpan, en el que el hermano del presidente municipal, con una asociación creada, acompaña a la inauguración de diversas obras de la presidencia municipal de Iquilpan. Está presente en todas las inauguraciones, en muchos de los actos protocolarios y eventos de la presidencia municipal. Obviamente esto le da una imagen superior a sus contendientes para la presidencia municipal y al final, cuando él realmente aspira a una candidatura, llega el asunto primero al Tribunal Local de Hidalgo, posteriormente a la Sala Regional, y la Sala Regional confirma la situación de que sí hay actos anticipados de campaña. Porque aunque nunca se hace un llamamiento al voto, sí hace una imagen muy preponderante acompañando al presidente municipal, que en este caso era su hermano. Es importante señalar que esos actos sí los toma la sala regional y posteriormente la confirma la sala superior como equivalentes funcionales. ¿Por qué en un caso sí y en el otro no? Bueno, desde mi punto de vista, desde la opinión que nos tocó estudiar desde la sala regional, hacemos que el equivalente funcional en apoyo o rechazo hace una opción electoral de forma inequívoca. Es decir, no hay duda de que él está haciendo una presencia como si fuera un presidente municipal. Está acompañando en todos los eventos al presidente municipal. Tiene una presencia maximizada en todos los eventos y obviamente cuando él llega a postularse para una candidatura, tiene una presencia en el municipio totalmente distinta, que en el caso del ex magistrado, y bueno, ahora otra vez magistrado, que buscó la gobernatura en Michoacán, no tenemos. ¿Por qué? Porque él simplemente asistió a los eventos, se juntó con diversos grupos, con diversas asambleas, con diversas personalidades, pero nunca hubo un llamamiento al voto, no hubo una situación de decir, yo voy a buscar mejorar esta parte. En redes sociales subía su campaña de mejoramiento, sus opiniones, y también eso es un punto importante. Entender que la diferencia entre una situación de llamamiento al voto y el utilizar las redes sociales impacta totalmente en la libertad de expresión. Las redes sociales, como lo ha dicho la sala superior, tienen que tener una libertad distinta y deben ser analizadas de forma muy puntual en las expresiones, porque se diferencia totalmente quién publica la imagen, con cómo la publica y quiénes comentan la imagen. Tenemos algunos casos por ahí que deberíamos mencionar del Estado de Monterrey en las últimas elecciones a la gobernatura. Me parece que es el antecedente que tengo aquí, es
SJE 35/2021, en el que la candidata sube una imagen, la candidata a gobernadora sube una imagen y menciona en el pie de la imagen: mi vocación es trabajar al servicio de mi comunidad con compromiso, honestidad y congruencia. En ese momento no tenía un cargo específico, había renunciado. Sin embargo, en el análisis se dice, bueno, aun cuando ella esté buscando una situación y de fondo haya logrado la candidatura, no está teniendo un llamamiento al voto. Y es justamente la libertad de decir: esta es mi vocación, esto es lo que yo quiero hacer, independientemente de que con posterioridad se busque una candidatura. Creo que es un punto que estamos retomando del primer ponente, que explicó exactamente este punto de la subjetividad. De los tres elementos es, para mi gusto, el más complejo, evidentemente, porque aunque el personal tiene muchos puntos que podríamos discutir, el subjetivo evidentemente es donde puede tener la balanza, el equilibrio entre saber o no si hay un acto anticipado de campaña. En estos tres ejemplos creo que vemos una situación muy parecida, pero con resoluciones muy diversas. En el primer caso, una situación que el Tribunal de Michoacán sanciona como actos anticipados de campaña. La Sala Superior dice, bueno, si bien ha hecho toda una revisión del Estado, se ha visto vinculado con diversos grupos, no tiene un impacto real. ¿Por qué? Porque solamente hubo un acercamiento, nunca se buscó el voto y su imagen no estuvo desgastada en la situación de una campaña. En el segundo caso, la subjetividad justo que mencionamos retoma la situación de que él estuvo todo el tiempo acompañando los actos de gobierno, aun cuando fuera una candidatura municipal. En todo momento él tuvo una figura preponderante en el municipio. Y en el último de los casos, el ejemplo del estado de Nuevo León, tenemos la situación de que ella solamente da una opinión para ir retomar e hilar mi punto en cuanto a las redes sociales. Tres puntos distintos de redes sociales, tres puntos distintos en cuanto a la exhibición que se da de los candidatos, de la candidata, y sin embargo, tres resoluciones que no impactan de manera igual por la subjetividad de los hechos. Todos con una temporalidad anterior a la campaña, todos con la personalidad, con la figura personal bien definida, y sin embargo, ese punto coyuntural y ese punto fino que mencionaba el segundo ponente en cuanto a la subjetividad se ve perfectamente en los tres asuntos, muy definidos y además resueltos de manera muy puntual por la Sala Superior. En los tres casos se define perfectamente la línea entre cuándo sí hay una influencia a los actos anticipados de campaña y cuándo no. Para poder andar en las redes sociales, creo que sí debemos ser conscientes de que las redes sociales deben ser un ejercicio obviamente democrático, abierto, plural, expansivo de la libertad de expresión, pero cuando esas situaciones y esas publicaciones, y sobre todo, cuando los comentarios que se dan a una publicación tienen un impacto diferenciado en la situación de la presencia política. Cuando el candidato simplemente sube una imagen, o el precandidato, o el que ni siquiera tiene la figura de buscar una candidatura, pero está publicándose en redes sociales, y los comentarios son los que impactan, y los que nos van a dar la definición real de si está buscando una candidatura o no. En base a lo mismo, cuando, por ejemplo, una publicación de periódicos o de medios escritos puede impactar en una situación de actos anticipados, pero que no sean forzosamente imputados a una persona. El hecho de que un medio de comunicación o una red social o un grupo diga tal persona aparentemente busca la candidatura, está haciendo los actos tendientes a poder buscarla, no quiere decir que ella primero la esté buscando. Es bien importante definir esa parte. Y la libertad de expresión, ¿hasta dónde tiene ese límite para poder dar cabida a la situación de los actos anticipados de campaña? Digo, tenemos ejemplos obviamente de sobra en cuanto a personas que buscan el voto a través de regalar, no sé, enseres domésticos, mochilas, útiles escolares, con frases o con el nombre de las personas que lo están regalando, pero al final, como no buscan la candidatura o como simplemente no logran tener coerción con la estrategia electoral de los partidos, evidentemente pues no se puede sancionar. Evidentemente llegan solamente a tener una presencia diferenciada en la sociedad, pero no un impacto real en la candidatura. Ahí podríamos analizar también, como lo mencionan, pues colores, frases,
no solamente el nombre como tal del que pretende ser candidato, sino también si esos utensilios que se regalaron, independientemente de que no sean por el que resultó al final ser candidato o candidata, tienen un impacto diferenciado al momento de la campaña. Considero que en ese caso podríamos retomar el tema para poder decir, bueno, independientemente de que esto no generó una presencia en esta persona en específica, sí lo hizo para una fuerza política, sí lo hizo para poder robustecer una situación futura, aun cuando no haya sido personal. Y ahí tendríamos que entrar al análisis otra vez de los elementos puntualmente, con mucha precisión, de cuándo el elemento personal realmente fluye a una situación distinta. Es decir, el personal no solamente se refiere a la imagen, como lo dice el primer ponente. También se refiere a los colores, a las imágenes, a que se pueda realmente tener una vinculación con las candidaturas o con los hechos futuros que generen sí una diferencia en las campañas electorales. Considero que es fundamental esa parte. Ahora, si me lo permiten a mí desde mi punto de vista de fedatario, pues sí, creo que es muy importante retomar el tema de las oficialías electorales. ¿Cómo observan las oficialías electorales las cosas? No solamente, claro, como dice el primer ponente, decir, hay una manta, hay un espectacular, hay una publicación en redes sociales, hay en tal página una publicación que menciona esto. No, decir qué colores, qué impacta, qué imagen, si son hechos conocidos o hechos públicos, hacerlo notar de esa manera, porque obviamente no es la misma imagen la que tiene una persona normal que una persona que evidentemente, como en el caso que yo exponía del magistrado de Michoacán, tiene una preponderancia en la vida política y en la vida pública por ser un magistrado. Entonces, esa diferenciación, si es un hecho conocido, un hecho público, debe también impactarse en las oficialías electorales. Tiene un impacto diferenciado absoluto al momento de resolver. Y una vez que lleguen a las instancias jurisdiccionales, ese tipo de puntos van a hacer la diferencia y dependen directamente de las oficialías electorales. Obviamente, como fedatarios podemos dar fe de muchísimas cosas, pero al final la estructura del instituto, de los institutos, de los tribunales, creo que es fundamental porque se hermana de manera perfecta en las resoluciones, la forma en la que el grupo administrativo, el hecho administrativo se conjuga de manera correcta, se generan las pruebas y se genera la documentación adecuada, y finalmente el órgano jurisdiccional impacta en la resolución tomando como base esas pruebas. Claro que el órgano jurisdiccional puede tomar muchas pruebas y puede hacer incluso mejoramiento y actos para mejor proveer de la situación. Pero siempre el primer impacto, la primera situación que vamos a tomar como hecho para poder tomar una resolución bien fundamentada serán esas oficialías electorales. Esas oficialías que deberán de verdad estar encuadradas en cada uno de los detalles que, aunque parezcan de lo más mínimos, pueden impactar a futuro. Insisto, colores, la imagen, cómo está vestido, la forma en la que están escritos los nombres, los colores que tiene la manta, el lugar en donde están puestos. Es importantísimo además este punto. Si están puestos en una cuestión, en una pared normal, si están puestos en una casa particular, si están en un lugar público, si están dentro de una colonia. Son cuestiones que diferencian muchísimo las cosas. No es lo mismo que esté impactada en una imagen en la avenida principal de una población que obviamente dentro de una colonia. Tiene un impacto diferenciado absolutamente distinto. Y de ahí es de donde se retoma el tema de las redes sociales. El impacto que puede llegar a tener las redes sociales es totalmente diferenciado a los puntos físicos. Tanto los escritos como los electrónicos, las redes sociales lo superan por mucho. Ahora, tampoco podemos decir que toda esta circunstancia pues, depende de los partidos políticos para poder vincular una situación de culpa invigilando, no, tampoco, pero sí tenemos que ser muy conscientes de que los organismos electorales tienen esa obligación de estar pendientes de qué se está haciendo en el discurso político. La libertad de expresión sí, hay que fomentarla, tiene una limitación mínima, pero al final debemos ser conscientes del impacto que puede generar las redes sociales a diferencia de los hechos físicos. De ahí que considero que las oficialías electorales sí deben ser muy minuciosas para poder extraer cada uno de los elementos que posteriormente en los órganos jurisdiccionales se resuelvan correctamente y además que van a impactar en los criterios futuros que vamos a retomar como ejemplo para modificar lo que empecé diciendo
la materia electoral, que es una materia que sigue evolucionando, que a partir de los ejemplos prácticos que tenemos, a partir de los hechos que se van dando en la naturaleza política del país, va evolucionando. Considero que es sumamente importante tomar este punto y además que este tipo de foros sirvan para observar distintos puntos de vista de cómo personas que han estado o han tenido la oportunidad de juzgar esta situación han observado en distintos ejemplos. Puntos muy, muy pequeños y muy puntuales que hacen la diferencia entre un asunto en el que impacta realmente, en el que sí hay una diferencia, en el que la calidad de las personas se diferencia absolutamente de las personas que están buscando una candidatura junto con ellos, es decir, en el mismo proceso electoral, y personas que aunque hayan tenido actos que pudiéramos decir anticipados, es decir, antes del tiempo dedicado para la campaña, no impactan de manera relevante o no impactan de manera fundamental en un desequilibrio, en una inequidad, no crean una inequidad electoral. Al contrario, simplemente crean una plataforma para en un posterior poder ser utilizado dentro de la campaña. Y esto es bien importante, diferenciar lo que puede generar una plataforma a una campaña electoral. Son temas muy distintos y que incluso en eso impactan los órganos electorales como los partidos. Obviamente, el partido debe ser capaz de diferenciar en su discurso y el de sus allegados la diferencia entre las plataformas, la estrategia electoral que pudiera llegar a tener y la campaña que van a ejercer ya al momento del proceso electoral. Considero que, bueno, con eso agoto por este momento el tema y estamos pendientes para las preguntas y respuestas. Ya. Muchísimas gracias por su intervención, maestro Alejandro Soto, de la cual destaco pues la importancia de los ejemplos que nos aporta a este conversatorio, en donde las autoridades jurisdiccionales, en casos que aparentemente se pudieron haber resuelto de la misma manera, con los elementos que se tenían, valorando este elemento subjetivo del que tanto nos platicó el maestro Alejandro, pues las determinaciones fueron completamente distintas y de ahí la importancia de retomar el estudio de estos casos, de estos precedentes que nos van a ayudar tanto en el caso de las autoridades administrativas a llevar a cabo en el marco de nuestras atribuciones lo que nos corresponde en esta materia y a las autoridades jurisdiccionales, pero también a los partidos políticos y a las personas que se postulan para saber hasta dónde están los límites de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en estos periodos para que no caigan en la constitución de actos anticipados. De ahí la importancia de los ejemplos y también destaco, y se me pasó mencionarlo en las intervenciones anteriores, la importancia de la acuciosidad con la que las autoridades administrativas tenemos que intervenir en la parte de la oficialía electoral. Y entonces, ¿por qué? Porque es una parte muy importante, un elemento probatorio para en todo caso la determinación de la existencia de estos actos. Y pues para no extenderme más porque tenemos algunas preguntas, agradezco nuevamente la intervención, la ponencia de cada uno de nuestros tres participantes y empezaré con la primera pregunta dirigida al maestro José Miguel Hoyos. Él dice, en el tema de medidas cautelares relacionadas con actos anticipados en radio y televisión, ¿se considera que se viola la competencia original al ser solo una propuesta de la autoridad local y una decisión definitiva del INE? En su caso, ¿no debería ser una decisión del OBLE en la que solicite el apoyo del INE al ser el OBLE la autoridad competente para conocer? Asimismo, ¿qué ha dicho el Tribunal Federal al respecto? Bueno, sí, desde luego. Si debes conocer el fondo, pues debes de dictar las medidas cautelares. Ahora, esto es una cuestión muy personal, pero que me parece importante decirlo. Eso nos llevaría entonces a desahogar todo un trámite sobre la incompetencia para mandarlo en lo que llega y dejar sin proveer las medidas cautelares o, ante la duda, no proveer sobre las medidas cautelares en la sede correspondiente, me parece que tampoco.
Y al final lo que se está tutelando es el principio constitucional de equidad en la competencia, y un actuar diligente es lo mínimo que se puede pedir ante la duda, yo diría, dictar las medidas, y luego entonces puede determinarse lo conducente. Regla general, si conoces el fondo tienes que dictar las medidas, pero luego ante la duda un poco también es que los plazos son muy rápidos. Eso sería lo que yo les podría decir. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. Estas preguntas no tienen un ponente específico al que se dirigen, así que lo voy a dejar al arbitrio de ustedes para ver quién la gusta contestar. Dice, ¿son considerados actos anticipados de precampaña y campaña electoral los actos que son llevados a cabo por supuestos aspirantes 6 meses antes del inicio del proceso electoral a través de eventos espectaculares y publicaciones en redes sociales, así como si es considerado un acto anticipado las expresiones vertidas por funcionarios públicos como gobernadores, presidentes municipales en eventos partidistas previo al inicio del proceso electoral? Estas son otras 2 preguntas específicas, no sé quién las guste responder. Adelante, maestro, y si alguien más también quiere, ahorita le damos el uso de la voz. Adelante. Muy rápido, del elemento temporal, si hay algo que se quedó ahí en el tintero para mí, que puedo retomar ahorita. ¿Qué hago yo para dejarme muy clara la cuestión temporal? Los actos anticipados de campaña, antes de que inicie el proceso, no tienen una temporalidad hacia atrás, no tienen una prohibición de temporalidad hacia atrás. Bien, se puede tener por actualizado el elemento temporal, lo que no significa que se vaya a tener por actualizada la infracción, porque tiene otros 2 elementos que hay que analizar, y el análisis contextual es donde puede caer. ¿Cómo hago yo la diferencia? Con propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada. ¿Por qué? Los actos anticipados solo son electorales, pero la promoción personalizada puede impactar en varias otras materias, y ahí el elemento temporal, según la jurisprudencia, se hace depender de la cercanía con el debate democrático. Y ahí sí hay un deber de argumentación reforzada para decir por qué una probable promoción, propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada anterior al proceso puede impactar en el proceso. En actos anticipados no hay deber de analizar reforzadamente esta cuestión, es decir, cualquier momento anterior al proceso, pero no significa que se vaya a configurar la infracción. Luego, si una persona dice o no dice, pues no puedo entrar a casuísticamente decirles que configura o no un acto anticipado, porque pues francamente uno no es posible materialmente decir todos los supuestos, y 2, pues seguramente que tienen un caso por ahí, pues mejor utilicen los elementos que comentamos a lo largo de las exposiciones. Muchas gracias, maestro José Miguel. No sé si alguno de nuestros otros 2 ponentes tenga algún comentario a estas preguntas. Pues parece que no. Pasamos. Adelante, licenciado Diego. Ahora, yo creo que los 3 tenemos participación en esto. Creo que sí, evidentemente la temporalidad depende mucho también del impacto que pueda tener. Obviamente lo que comenta el primer ponente, pues ya la personalizada es una situación muy, muy distinta. Además, digo, no podemos tampoco sancionar la situación de que alguien pueda mencionar el nombre de otra persona para en el futuro hacerlo candidato, ¿no? Creo que hay que basarse mucho en los elementos que hemos platicado, en el personal, temporal y el subjetivo, pero bueno, el impacto de que tenga 6 meses, 1 año, no hace diferencia. Lo mencioné yo ahorita en mi intervención, pues la intervención del candidato al que le anularon la candidatura, pues tenía 2 años de haber estado interviniendo en la vida pública. Considero que no tiene nada que ver, pero sí creo que es muy importante dejar en claro, por ejemplo, las campañas seguidas, que sería un ejemplo para poder contestar esto, cuando alguien toma una candidatura para llegar a ser, no sé, presidente municipal y viene un proceso electoral seguido, renuncia a ese cargo de elección popular y empieza una campaña, por ejemplo, para diputado, para senador, bueno, pues el impacto es muy distinto. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Adelante, licenciado Diego. Gracias, presidenta. Solo para comentar, efectivamente, esta pregunta guarda relación con el elemento temporal. Y si mal no recuerdo, en el tema de las corcholatas, que bueno, es conocido, ahí la Sala Superior estableció un tema de que no hay proximidad precisamente
está lejano todavía el inicio del proceso electoral y por lo tanto no podía tener una afectación directa al proceso 2023-2024 y pues en base en esa cuestión de falta de acreditación de ese elemento, pues en consecuencia no hay un acto anticipado de campaña. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Diego. Tenemos otras 2 preguntas más. Se las voy a leer también para quien guste responder. Dice, ¿qué propondrían para regular estas acciones? ¿Cómo puede actuar la ciudadanía ante estas actuaciones? Y como instituciones jurisdiccionales, ¿qué falta para la mejora? También esta misma persona nos dice que en redes sociales si también existen los actos anticipados de campaña y cómo se pueden regular. No sé quién quiera hacer uso de la voz. Adelante, maestro. ¿Qué pueden hacer los órganos jurisdiccionales para hacer frente a esto? Seguir la metodología establecida por la Sala Superior. Eso sería un gran avance. Es decir, el hecho de que el elemento se llame subjetivo no significa que usen su subjetividad o que usemos nuestra subjetividad, sino se trata de la subjetividad de quien emitió las expresiones que estamos analizando. El análisis nuestro es objetivo. Entonces, creo que una forma de objetivizar el estudio es seguir la metodología. Yo se los digo, se los reitero, las 535 y las 574 los sintetizaron, los juntaron y entonces llevan la guía, además cronológica, de análisis. Entonces me parece que seguir la metodología sería un muy buen inicio. Y luego, un poco también retomando lo que decía el tercer ponente y ya me callo, si ustedes llevan a cabo un análisis detallado para poner de manifiesto el contexto en el que se emiten las cuestiones, le ayudan a quien va a revisar la sentencia que está lejano de su entidad federativa, probablemente, en una sala regional, a entender exactamente en qué contexto se emitieron. Porque bien puede ser, por ejemplo, que las personas de Michoacán, en el ejemplo que ponía él, conozcan perfectamente a este magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pero pues si te toca en la sala regional y no lo conoces, un poco que necesitas que te digan quién es. Entonces esas son las 2 áreas de mejora que yo creo que se podrían dar. Redes sociales, pues a mí francamente me parece que es estas cuestiones de sistematicidad y el contenido del mensaje, el análisis contextual. Entonces la red para mí, aunque sí es un elemento diferenciador, no hace que la metodología que la Sala Superior nos está pidiendo que apliquemos cambie. Entonces, bueno, sería lo que yo les podría comentar. Muchas gracias, maestro José Miguel. ¿Alguno de nuestros otros? Adelante, maestro Alejandro Soto. Vamos, no es solamente, como dice el ponente, la subjetividad, sino el sentido que se le está dando. Es decir, si yo realmente denoto que hay una intención de búsqueda o de denostación, pues evidentemente se está dando el elemento subjetivo. En las redes sociales puede ser muy amplio, pero el elemento subjetivo, claro, siguiendo la metodología que se debe seguir en el momento de resolver, pues por supuesto que impacta de manera distinta y que tiene una situación diversa. Por eso también es importante mencionar lo de la oficialía, porque como decimos y como estábamos comentando, es muy distinto que cierta población o cierto núcleo conozca a la persona que es candidato o candidata, pero no es una cuestión tal vez generalizada y al momento de resolver sí impacta de manera diferenciada y las palabras que utiliza e incluso el contexto que le esté dando a su discurso o a las frases que se mencionan puede dar un elemento de impacto. Una frase que se utilice en una población en específica porque se haya hecho tal vez un anuncio, como tuvimos algunos ejemplos con los anuncios televisivos, puede generar un tema futuro para sí denotar un impacto y una subjetividad de búsqueda de una opción política. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. ¿Alguien más? Muy bien, pasamos ahora sí, es la última de las preguntas que tenemos, también quien la quiera responder. ¿Bajo qué vía de procedimiento sancionador debe sustanciarse aquellos hechos denunciados como actos anticipados que fueron cometidos fuera de proceso electoral? Adelante. Siempre PES, porque están ligados al proceso. Muchas gracias. Pues hasta aquí concluimos con la ronda de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho sus intervenciones, han sido por demás enriquecedoras
y pues les pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes que nos acompañaron el día de hoy. No me queda más que decir que de lo que nos relataron hoy aquí nos quedan importantes aprendizajes y sobre todo nos indican un camino a seguir, apegados a lo que ya ha establecido la Sala Superior. El camino está andado y nos corresponde a nosotros, a través de la argumentación, de la motivación, legitimar estas tomas de decisiones y darle seguimiento a todos este tipo de actos. Muchísimas gracias por sus palabras y su tiempo. Les entregaré un reconocimiento a nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Enseguida me los pasan. Le daré lectura al reconocimiento. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, otorga el presente reconocimiento a José Miguel Hoyos Ayala por su valiosa participación como ponente en el conversatorio denominado Actos Anticipados de Campaña, realizado en el marco del primer encuentro regional de comisiones de quejas y denuncias de la segunda circunscripción. Guanajuato, 24 de noviembre de 2022. Firmo yo como consejera presidenta del Instituto Electoral y la consejera Beatriz Tobar Guerrero, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias. Muchas gracias. En el mismo sentido, se le otorga el presente reconocimiento a Diego Enrique Ramírez García por su valiosa participación en este conversatorio. Gracias. Y en el mismo sentido, a la distancia se lo haremos llegar, maestro Alejandro. De todas maneras, se lo muestro para… Gracias. Pensé que estaba atorado. Aquí está su reconocimiento. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Se lo haremos llegar oportunamente. Y tenemos también unos presentes. Gracias. Pues mire, para que los siga coleccionando. No, nos invité un dulce, muchas gracias. Gracias, don Diego, muchas gracias. También le haremos llegar sus dulces, no sé, ahí sí me dicen. No, con mucho gusto, maestro Alejandro, le haremos llegar su presente. Muchas gracias a todas y a todos, y pues que tengan buen provecho, ya es hora de comida, que tengan bonita tarde. Muchas gracias, consejera presidenta, por la moderación de este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en el segundo día de actividades del primer encuentro regional de comisiones de quejas y denuncias. Tu participación en la toma de decisiones. Invitamos a todas las personas presentes en esta sala a que pasen a la toma de la fotografía oficial de esta segunda jornada. Sí, no podemos permitir cosas así. Participa. En la colonia también nos estamos organizando. Sí, mi amor, nos vemos allá. Actúa. Sí, ya nos enteramos. Hagamos algo. No esperes a que haya elecciones para hacer valer tus derechos. La democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.